Bienvenidos. Hoy vamos a desglosar un solo libro, uno que le dio a la ciencia moderna su manual de instrucciones. Estamos hablando de un texto de 1637 que, increíblemente, nos enseñó a todos a pensar de nuevo. Y esto nos lleva a dos preguntas clave. Primero, ¿cómo es posible estar seguros de algo? Y segundo, y quizás más relevante para nuestro día a día, ¿puede el método de un filósofo del siglo XVII, de verdad, darnos una herramienta práctica para los problemas complejos de la ciencia y la tecnología de hoy? Bueno, para responder a eso, vamos a explorar la obra de René Descartes de 1637, El discurso del método. Bien, para este análisis nos basamos en dos fuentes principales, los artículos de Wikipedia, Discurso del método y René Descartes. Como siempre, los enlaces a toda la bibliografía están ahí abajo, en la descripción. Bueno, para entender la revolución que Descartes desató, primero tenemos que viajar a su época, a un mundo donde el conocimiento, francamente, estaba construido sobre cimientos muy, pero que muy inestables. Imaginen esto, después de años de la mejor educación disponible, Descartes se sintió totalmente perdido. Confesó que lo único que había descubierto era su propia ignorancia. Y es que él veía las grandes filosofías de su tiempo como palacios imponentes y magníficos, sí, pero construidos sin mejores cimientos que la arena y el lodo. Vaya imagen, ¿no? A ver, en ese entonces la ciencia funcionaba por autoridad. Si Aristóteles lo dijo, era ley, punto. Pero la propuesta de Descartes fue como un terremoto intelectual. Su idea era, dudemos de todo, absolutamente de todo. No aceptemos nada que no podamos probar nosotros mismos, desde cero. Ok, para construir algo nuevo y sólido, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Exacto, demoler lo viejo. Descartes se tomó esto al pie de la letra. Decidió derribar por completo su casa del conocimiento para empezar de cero. Y para eso usó una metáfora de construcción muy potente. Y es curioso porque esta idea tan racional le llegó de una forma casi mística. Se dice que la visión completa de su nueva filosofía le vino en una serie de sueños muy vívidos. Y de ahí, de esa experiencia tan personal, nació un sistema de razón pura, fría y calculada. Y aquí está el corazón, el motor de todo su método. Son 4 reglas, pero piensen en ellas como un kit de herramientas. La primera es la regla de la certeza. Nunca, pero nunca, aceptes algo como verdad si no es absolutamente claro e indudable. Segundo, la regla de la división. Si un problema es grande, pártelo de trocitos más pequeños y manejables. Tercero, la regla del orden. Empieza con lo más fácil, lo más simple, y de ahí va subiendo, paso a paso, a lo más complejo. Y por último, la regla de la enumeración. Revisa todo. Haz un inventario tan completo que estés seguro de que no se te escapó nada. Así de simple, así de potente. Ahora, con su primera regla en mano, la de la certeza, Descartes se puso a dudar. Y no a dudar un poco, a dudar de todo. De lo que veía, de lo que recordaba, incluso de si el mundo que lo rodeaba era real. Llegó a imaginar que un genio maligno, superpoderoso, podría estar engañándolo por completo. Este es un proceso que se conoce como duda hiperbólica, o sea, llevar la duda hasta su máxima expresión. Lo cuestionó absolutamente todo. Pero justo ahí, en medio de esa demolición total, encontró una cosa, una sola verdad de la que era imposible dudar. Je pense, donc je suis, pienso, luego existo. Esa frase, que seguro hemos escuchado en latín como cogito ergo sum, se convirtió en su único cimiento, su roca inamovible. ¿Por qué? Porque el simple hecho de estar dudando, de estar pensando, demostraba sin lugar a dudas que él, como ser pensante, existía. Y ese es el punto crucial. Esta única certeza fue su primer principio. Era el único trozo de roca sólida que encontró después de haber demolido todo lo demás, después de haber limpiado toda esa arena y ese lodo. Bien, ahora que tenía su roca sólida, su punto de partida, Descartes podía empezar a construir. Y lo que construyó fue nada menos que un nuevo modelo para la ciencia, un armazón completamente nuevo para entender cómo funciona el mundo. Pero ojo, que el contexto era complicado. Fíjense en la cronología. En 1633 condenan a Galileo. Descartes, que ya tenía lista una obra, decide no publicarla por miedo. Esto nos muestra que avanzaba con mucha cautela, pero sin detenerse, soltando sus ideas poco a poco en un ambiente intelectual, digamos que bastante peligroso.
Y aquí es donde vemos el poder real de su método en acción. No fue solo filosofía abstracta, para nada. Miren los resultados. La geometría analítica que une álgebra y geometría. Una primera versión de las leyes del movimiento. Avances en óptica explicando hasta por qué el arco iris tiene ese ángulo. Incluso propuso explicaciones mecánicas para el cuerpo humano y teorías sobre el clima. O sea, su método produjo ciencia de verdad, avances revolucionarios en un montón de campos. Pero claro, un sistema que pone a la razón humana como la jueza final de la verdad, pues inevitablemente iba a chocar con los poderes establecidos. Era una colisión anunciada. Y Descartes sabía lo que hacía. Tomó una decisión muy deliberada: publicar su obra en francés, el idioma de la gente, no en latín, que era el idioma de la élite académica y de la Iglesia. Fue un desafío directo, una forma de decir: este conocimiento es para todos. La reacción no se hizo esperar. 13 años después de su muerte, en 1663, la Iglesia Católica tomó todas las obras de Descartes y las puso en su famosa lista negra, el Índice de Libros Prohibidos. El problema de fondo era su filosofía, que separaba el mundo en dos: la mente, la cosa que piensa o res cogitans, y el mundo físico, la cosa extensa o res extensa. Al hacer esto, básicamente sacó a Dios y al propósito divino de la ecuación de cómo funciona el universo físico. Esto fue clave para la física moderna, sí, pero para la doctrina de la época era una amenaza directa. Bien, después de todo este recorrido, ¿qué nos queda para hoy? ¿Qué podemos sacar en limpio? Pues que el método de Descartes no es una reliquia de museo. Para nada. Es un modelo mental súper vigente para hacer investigación rigurosa, en cualquier campo. Para que se nos quede grabado, podemos usar una mnemotecnia fácil. DDOR, que es dudar, dividir, ordenar y revisar. Es una frase sencilla para recordar las 4 reglas. Piénsenlo como un checklist mental para cuando enfrenten un problema complejo. Es más, es una manera genial de empezar una conversación con un colega. Oye, ¿y si le aplicamos un DDOR a esto? En la práctica, esto se traduce en 3 acciones concretas. Primero, practicar la duda metódica. Hay que atreverse a cuestionar las bases de un proyecto. ¿Por qué hacemos esto así? Segundo, deconstruir la complejidad. Ante un problema que parece un monstruo, hay que desarmarlo en partes pequeñas y manejables. Y tercero, construir desde los cimientos. Una vez desarmado, se reconstruye la solución, pero esta vez sobre verdades comprobadas, no sobre porque siempre se ha hecho así. Esto no es filosofía antigua, esto es un manual para innovar. Al final, la lección más grande es esta. El verdadero desafío no es solo acumular datos o aprender cosas nuevas. El reto es construir un método confiable para descubrir esas cosas por cuenta propia. El llamado a la acción, entonces, es aplicar este escepticismo estructurado, esta reconstrucción metódica a nuestro propio trabajo. Es la vía directa hacia la claridad y el entendimiento real. Descargo de responsabilidad y bibliografía en la descripción.